tal? Buenos días, ¿cómo estáis? En este vídeo quería estar leyendo la novela Alfaro de Virginia Woolf y era una de sus novelas favoritas. Ella decía que era su mejor obra y la verdad es que la más conocida es La señora Dalloway, sin ninguna duda. Y me interesa muchísimo el estilo y los temas que aborda Virginia Woolf y por supuesto cómo los aborda, ese flujo de conciencia tan intenso que utiliza y bueno, la verdad es que la otra cosa que iba a decir es que me he propuesto en los próximos meses, años, ir leyendo todas las obras de Virginia Woolf, y además es que me gustaría también a un nivel analítico, me gusta profundizar y me gustaría analizar y bueno, hurgar un poco en las tripas. Creo que sus obras se prestan a ello. Así que nada, os iré contando mis experiencias. Vamos a ello. I saw the ending before the movie was done. I got thick skin because I've been burned before. I got baggage that you don't know of. Learn the hard way not to trust anyone. I'm not letting anyone get too close. I'm a wild one, I'm alright, love on my own. You probably think I'm hurting, but darling, I'll be fine. It's just a little heartbreak, and heartbreak fades with time. You probably think I'm broken, I swear that I'm alright. It's just a little heartbreak, and heartbreak fades with time. You probably think I'm hurting, right? But cowgirls don't cry. Ooh. I saw the red flags before giving you a chance. I said no, I turned you down before we even got to dance. I have demons. Bueno, ya he terminado la primera parte. El libro está dividido en tres partes. La primera, que se llama La ventana, la segunda se llama El tiempo pasa y la tercera se llama Alfaro. Entonces está dividido entre un día, luego el tiempo pasa, que es nada, unas poquitas hojas, son 10 años, y luego ya la última parte, que es Alfaro, que también es otro día. Y bueno, me pasa un poco como me había pasado también con La señora Dalloway, que hay partes en las que me encanta, me sumerjo en la narración, me sumerjo en el personaje, casi consigo convertirme en el personaje y acompañarle en sus sentimientos y pensamientos y emociones. Y hay otras partes en las que se me hace demasiado, se me hace incluso un poco aburrido, un poco que me cuesta traspasar la narrativa, y hay cosas que me parece a mí que quizá me sobran un poco, pero esto simplemente son sensaciones de disfrute, digamos, durante la lectura. Por lo demás, claro, lo que hace con el lenguaje y lo que hace con el flujo de conciencia, mezclando recuerdos y pensamientos y a veces sueños y deseos, y es extraordinario, y en su mayor parte es muy disfrutable. Pero es verdad que hay trozos en los que reconozco que me cuesta. Bueno, quería además compartiros un pequeñito trozo que acabo de leer. Bueno, he tenido que leerlo 3 veces porque es tan intenso, pero a la vez me ha parecido tan maravilloso, y es sobre, en esta parte intermedia en la que el tiempo pasa, ¿no? Se llama, es como se llama además, esta parte en la que
quiere hacer ver cómo la casa está ahí y nadie va y simplemente son otras cosas las que están ocurriendo en la casa y lo que le ocurre a la casa con unas ráfagas de viento que vienen y se pasean por la casa. Bueno, es maravilloso y quería compartirlo con vosotros. Así, con las lámparas todas apagadas, la luna se hundió y con una suave lluvia tamborileando en el tejado, comenzó un aguacero de inmensa oscuridad. Nada, parecía, podría sobrevivir a la riada, a la profusión de oscuridad que, colocándose por las bocacalles y las grietas, rondaba las persianas, entraba en las habitaciones, devoraba aquí un aguamanil, allí un jarrón de dalias rojas y amarillas, allá los extremos afilados y el bulto sólido de una cómoda. No solo se confundía el mobiliario, apenas quedaba suficiente del cuerpo y la mente para que uno pudiese decir, es él o es ella. A veces una mano se elevaba como por aferrar algo o protegerse de algo, o alguien gemía, o alguien reía a carcajadas como si entendiese la broma del vacío. No se movía nada en la salita de estar ni en el comedor ni en la escalera. Solo a través de las oxidadas bisagras y la madera hinchada por la humedad del mar, ciertas brisas, separadas del cuerpo del viento, la casa estaba destartalada después de todo, doblaban a hurtadillas las esquinas y se aventuraban hacia el interior. Casi era posible imaginárselas entrando en la salita, cuestionando e interpelándose, jugando con el colgajo de papel pintado, preguntando si iba a colgar durante mucho más, cuándo se caería. Luego, rozando suavemente las paredes, pasaban distraídas como si preguntasen a las rosas rojas y amarillas del papel pintado si iban a desvanecerse, e interpelasen, con amabilidad, pues tenían tiempo a su disposición, a las cartas en pedazos que había en el cesto de los papeles, las flores, los libros, todos los cuales yacían abiertos a ellas, y les preguntasen, ¿eran aliados? ¿Eran enemigos? ¿Cuánto aguantarían? Así, con cierta luz, al azar dirigiéndolas desde alguna estrella descubierta, o desde un barco que pasaba, o desde el faro incluso, con su pálido paso sobre el escalón y la estera, las brisitas treparon las escaleras y curiosearon tras las puertas de los dormitorios. Pero aquí seguramente hubieron de cesar, sin importar qué más pudiese parecer o desaparecer. Lo que aquí yace sigue impertérrito. Aquí se podría decir a esas luces que se deslizan, a esas brisas que hurgan, que soplan y se inclinan sobre la cama misma, aquí no podéis ni tocar ni destruir. Dicho lo cual, la fatigosa fantasmagóricamente, como si tuviesen dedos ligeros como plumas y la ligera persistencia de éstas, ellas mirarían una vez los ojos cerrados y los dedos apenas crispados, y recogerían con fatiga sus ropajes y desaparecerían. Y así, curioseando, frotando, se dirigieron a la ventana de la escalera, a las habitaciones de los criados, a las cajas de los altillos. Descendiendo, blanquearon las manzanas de la mesa del comedor, hurgaron en los pétalos de las rosas, tantearon el cuadro del caballete, rozaron la estera y soplaron un poco de arena por el suelo. Al final, desistiendo, cesaron todas, se reunieron todas, suspiraron todas. Todas emitieron una bocanada sin objeto de lamentación, a la que alguna puerta de la cocina contestó, se abrió de golpe, no dejó entrar nada y se cerró de un portazo.
Bueno, ya estoy aquí, he terminado Alfaro de Virginia Woolf y os cuento mis impresiones finales. La verdad es que tengo sentimientos encontrados con este libro y en general con lo que he leído de Virginia Woolf, porque me pasó algo parecido también con la señora Dalloway. Y es que me encanta cómo escribe, me encanta ese nivel de entrometimiento en los pensamientos de los personajes, porque los conocemos de una manera muy íntima y muy secreta y sin su permiso, lo cual es emocionante y me gusta. Pero a la vez no consigo emocionarme realmente con sus personajes, o sea, todo para mí se queda en un nivel técnico y racional y no es como otros libros que consigues empatizar con el personaje o consigues empatizar con una situación o sentir algo más allá de esto que estoy leyendo está bellísimamente y excepcionalmente bien escrito. Entonces tengo ese sabor agridulce con las novelas. En cualquier caso, mi plan es leer toda la obra de Virginia Woolf, que es bastante breve y sus novelas y sus ensayos son bastante breves en general. Me interesa ver su evolución técnica porque ella misma también estaba muy interesada en toda esta parte técnica de construir al personaje y de meterse en la cabeza del personaje y de construir un flujo de conciencia. Y sobre esta obra tiene una estructura muy interesante porque creo que ya comenté antes, tiene un formato de un día, luego unas pocas páginas que transcurren durante 10 años y luego otro día. Y se centra mucho en las reflexiones y en los sentimientos de varios personajes a lo largo de ese día. En la primera parte están planificando una excursión al faro, que seguramente no vaya a ser porque va a hacer mal tiempo, y ahí se nos presentan los personajes, los dos, la mujer y el hombre, que son la cabeza de familia, que tienen un montón de niños, creo que 8, y que son los propietarios de la casa donde tienen un montón de invitados, intelectuales y alumnos del marido, y entonces está esa un poco riña y diferencia entre el marido y la mujer y su relación, y también está cómo les perciben los demás, sus hijos, y cómo les perciben los demás invitados. Y luego otro de los personajes principales es Lily, que es una chica que no está casada y que en principio no tiene ninguna intención de casarse, aunque se ve como la sociedad y todo el mundo pretende hacer planes para ella, a ver con quién puede encajar y a quién podría pretender. Y ese personaje está muy interesante porque realmente nos metemos mucho también en su mente, y también continúan sus reflexiones y cómo han ido cambiando y transformándose después de esos 10 años. Y realmente la última parte es en la que sí consiguen hacer una excursión al faro, pero ella se queda en la casa porque no le apetece ir en el barco y no le apetece la excursión, prefiere quedarse en el jardín pintando porque ella es pintora, o quisiera serlo o pretende serlo, y están todas esas reflexiones suyas, tanto de lo que ha ocurrido antes como de lo que está ocurriendo ahora, que son realmente muy interesantes. Pero ya digo, bueno, me alegro muchísimo de haber leído el libro. De hecho, lo voy a releer quizá en unos meses. Quiero dejar reposar esta primera lectura y he hecho muchísimas anotaciones, y la verdad es que es un libro que me ha interesado mucho, ya digo, sobre todo desde el punto de vista estructural y el de construir el flujo de conciencia y meterse en la cabeza de los personajes, que me parece asombrosamente realista y realmente llegamos a conocer a los personajes muy bien.
Y nada, que voy a continuar leyendo a Virginia Woolf, lo espaciaré un poco, ahora leeré otras cosas unas semanas y bueno, seguramente en 2-3 semanas me pondré con Orlando. Bueno, y aquí terminamos con este blog de lectura. Espero que os haya resultado entretenido e interesante y me despido hasta el próximo vídeo. Hasta luego. You probably think I'm hurting, but darling,